Bueno, buenos días para todos. Como siempre pregunto, ¿cuántos están contentos esta mañana? Ayer leí el Salmo 121, versículo 1, que decía: me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y es un gozo. Yo siempre digo lo mismo. Estar aquí en la congregación, cantar juntos, alabar a Dios y olvidarse de todo el resto afuera. Es como un pedacito del cielo acá, ¿verdad? Un pedacito del cielo. Por eso es tanta bendición en venir y adorar a Dios y congregarse. No hay bendición más grande. Yo personalmente no me la quiero perder. Y yo vengo el domingo, no porque yo soy el pastor de la iglesia y tengo que venir. Porque a ver, ¿quién es el que más tiene que venir? El pastor de la iglesia. Pero no, yo no vengo porque tengo que venir. Yo vengo es porque necesito venir. Ustedes para mí son una bendición, para mí son una alegría, y la oportunidad de adorar juntos, yo no me la quiero perder nunca. Sufriría si algún domingo no pudiera venir. Yo no sé cómo algunos dejan de venir por tiempos, pero hoy estoy muy feliz y muy alegre porque algunos que yo no veía hace rato han venido. Y yo me siento muy feliz, muy contento. Y algunos que hace rato no venían han venido. Pero también me alegro de los que vi ayer y hoy los vuelvo a ver. Estoy muy feliz. Bien, entonces vamos con la segunda parte de la enseñanza del domingo pasado. Dije que hoy era la segunda y posiblemente va a haber una tercera parte. El tema que estamos viendo es la vida de Jacob. Y estamos viendo, el título de estas enseñanzas es de Jacob a Israel. ¿Cómo fue que él empezó llamándose Jacob y cómo fue que terminó llamándose Israel? El domingo pasado, ¿qué vimos? Abraham y Sara no podían tener hijos y por fin tuvieron un hijo. Cuando Abraham tenía 100 años, Sara 90, Dios les concedió un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, porque Dios había prometido a Abraham: esta tierra te la daré a ti para siempre. Esa por la que están luchando hoy en día, allá que están agarrados los de Hamás, tratando de sacar a Israel de la tierra, porque todas esas naciones odian a Israel y la quieren sacar de ahí. Pero Dios le prometió a Abraham, hace 6.000 años Dios le prometió, hace 4.000 años Dios le prometió a Abraham: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y así que nació Isaac, Isaac creció, murió Abraham, Sara, Isaac se casó con Raquel. Pero resulta que Raquel, lo mismo que le pasó a su suegra, era estéril y no podía tener hijos. Pero entonces, ¿cómo se iba a cumplir la promesa de que iba a ser una nación grande? Pues Isaac oró a Dios, porque Raquel le decía, estaba triste, decía: yo no quiero seguir viviendo mi vida sin hijos, la estéril. Y así que Dios oyó a Isaac y concibió no uno, sino dos gemelos. El día que nacieron, nace el primero y se aterran porque es mono. Ahí dice la palabra, rubio y bien velludo. Nació el primero y la partera lo está sacando, y viene el segundo. Pero el segundo viene, ¿qué? Está con la manita agarrada de la pie de su hermanito gemelo y no lo suelta, y bregaron para sacarlo, pero salió. Entonces, como el primero es mono, le ponen de nombre Edom. Que Edom, ¿qué quiere decir? Rojo. Y viene el segundo, que es Jacob, agarrada de la patica de su hermano, y entonces le ponen por nombre Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? El que se aferra
para suplantar, el que quiere. Es decir, ellos interpretaron que lo que Jacob quería que era, quería agarrar a su hermano para abajo y yo salgo primero. O sea, lo quería suplantar en el nacimiento. Entonces el nombre Jacob quiere decir el suplantador. La palabra Jacob también en las raíces hebreas es la palabra para engaño. O sea, porque una persona que engaña, ¿qué es lo que hace? Suplanta a otro. Entonces el nombre Jacob podía llamarse suplantador o engañador. Y aprendimos y vimos la vez pasada acerca de lo que significan los nombres y cómo refleja lo que somos, y preguntamos si los nombres reflejan lo que es una persona, ¿qué nombre nos darían a nosotros? Entonces hablamos del primer punto del mensaje de la vez pasada, fue Jacob el suplantador, y el segundo punto fue Jacob el consentido, porque crecieron los dos niños. Y Esaú era aguerrido, valiente, le gustaba salir al campo, se volvió arquero, cazador, y le gustaba irse a las montañas peligrosas, entre los animales fieros, y cazar. Y cazaba, y de la caza traía, preparaba un rico guisado y se lo daba a su papá, a Isaac. Y Isaac era feliz. Entonces el consentido de Isaac era Esaú. El consentido de Isaac era Esaú. Y el consentido de Raquel era ¿por qué? Porque Jacob era varón quieto y tranquilo. Él sí no le gustaba irse por allá, le gustaba más quedarse en la casa, era más casero. Y entonces acompañaba más a Raquel, y Raquel lo convirtió en su hijo consentido, en su hijo preferido, e Isaac convirtió a Esaú. Y eso que eran gemelos. ¿Cómo son los gemelos? Muy unidos, ¿verdad? Desde el bien. Nosotros tenemos, Sandrita y yo tenemos unos nietos que son mellizos. Ustedes algunos los conocen, ¿cierto? Sarita y Josué son mellizos. Son bien diferentes, pero esos niños son, ya para donde va uno va el otro, y hay que le toquen, Josué hay que le toquen a su hermanita porque él ahí mismo. Entonces, pero estos eran gemelos, Esaú y Jacob eran gemelos, muy unidos, pero sus papás los desunieron. Y eso fue lo que vimos la vez pasada, los volvieron consentidos. Y el niño consentido, dice la Biblia, avergüenza a su madre, a su padre. Y volvieron a sus hijos dos personas que en un sentido se rivalizaban, se envidiaban, tenían envidia el uno al otro. Y el tercer punto que vimos es, y vimos ahí que por esa razón el hombre de la casa, el varón, el jefe de la casa, es responsable espiritualmente de mantener su familia unida y sus hijos, que no haya consentidos. Más bien, consienta a todos, que sean todos consentidos, que todos se sientan amados. Y esto estoy haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Y el tercer punto fue Jacob el estafador. ¿Qué pasó? Un día Esaú se fue a cazar. La caza podía a veces durar 2, 3 días, 4 días. Y él se iba a las montañas y buscaba cazar, y a veces volvía sin nada. No había encontrado nada. Esa fue una ocasión que él se fue y llegó pero muerto, muy cansado de la caminata por muchos kilómetros, por muchos sitios. Había aguantado hambre, no había cazado nada, y volvió a la casa para morir. Mejor dicho, sintió que casi no llega. Y cuando llegó, ¿qué encuentra? Que Jacob está haciendo el almuerzo. ¿Y qué era el almuerzo de ese día? Unas ricas lentejas, pero no las lentejas de acá, lentejas orientales. O sea, son diferentes, son rojas, son ricas, de pronto era porque a mí no me gustan mucho las lentejas. Si hubiera dicho frijoles la Biblia, pues yo hasta lo entiendo. Pero por eso digo, las lentejas de allá del oriente son como los frijoles para mí. Entonces llega Esaú y ve que Jacob. Ahora, ¿qué hace un hermano que es muy amado, que es su gemelo,
que los dos son muy parecidos porque son gemelos, solo que el uno era pelo rojo y el otro pelo negro. El uno era bien velludo y el otro era bien lampiño. Esa era la diferencia, pero son gemelos, son iguales. ¿Qué hace el gemelo cuando ve al otro, a su hermanito, llegar muerto de hambre y él está comiendo? ¿Qué hace? Dice, hermanito, mire que... Pues, ¿qué hizo Jacob? El engañador, ¿qué hizo? Le dijo, si me vendes tu primogenitura, te doy de comer. Y pues Esaú dijo, ya muriéndome aquí de hambre, que estoy que me caigo de hambre y me muero, pues sí, ¿qué va a hacer la primogenitura si me muero? Pues se la entrego, sí, se la vendo, ya. Pero júramelo en este día. Allá, en esa época, el juramento significaba como la firma en una notaría. Le juró, sí, le juro que le vendo. Y se lo vendió. Y quedó Jacob con los derechos de primogenitura. Expliqué la vez pasada que los derechos de primogenitura en esa época significaba doble herencia, linaje y la bendición. No voy a explicar otra vez todo eso que significa, pero estamos haciendo un breve repaso de eso. Así que ahí está, Jacob, el que le pusieron por nombre suplantador o engañador. En realidad sí, su corazón estaba dañado, pecaminoso, como escuchamos hoy en la meditación para la Santa Cena. El corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. Dice Romanos 3, que en el hombre no hay nada bueno. Lo bueno que el hombre cree es malo. No existe una sola acción buena que el hombre haga, porque toda acción está manchada por el pecado. Pero las acciones que un hombre hace en el Espíritu de Cristo, esas sí son buenas. Y son posibles solo si una persona viene a Cristo, se entrega a Él y le permite al Espíritu Santo vivir en su vida y lo que la Biblia llama nacer de nuevo. Toda persona necesita nacer de nuevo espiritualmente para ser salvo. Es imposible ser salvo y hacer algo bueno si no he nacido de nuevo a través del sacrificio de Cristo, de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento, de venir a Cristo de todo corazón. Bien, y hoy voy a ver entonces el cuarto punto, lo que una madre consentidora, hasta dónde llega. El cuarto punto que te digo aquí es hasta dónde llega una madre consentidora. Y el otro punto es Jacob se encuentra con Dios. Les vamos a hablar de eso. Vamos a hablar entonces de Jacob y la madre consentidora. Vámonos a Génesis capítulo 27, versículo 1. Génesis capítulo 27, versículo 1. Dice así. Bueno, encontrar Génesis 27, capítulo 27 es fácil porque es el primer libro de la Biblia, capítulo 27, versículo 1. Dice así: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba o tu mochila y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráeme, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Está hablando de la bendición que le correspondía solo a ¿quién? Al primogénito. En esa época, en ese caso el padre de familia, Isaac, era el patriarca, el sacerdote de su familia. Y en esa época el patriarca se velaba por hijos, nietos, por toda su descendencia, como un patriarca. Y a quien él le daba la bendición, significaba que lo estaba, en un sentido, nombrando patriarca a la muerte de él. Era su sucesor en rango. Eso es lo que significa la bendición. Entonces lo llamó y le dijo: ven, tráeme un guiso de esos tan ricos que tú sabes hacer, lo como y muero feliz y contento, lleno, y te doy la bendición del patriarca. Versículo 5.
Pero, ¿quién estaba detrás de la puerta? Bueno, de la cortina, porque vivían en tiendas, ¿verdad? ¿Quién estaba detrás de la cortina escuchando todo? La Rebeca. La Rebeca. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: mira, llamó a su consentido. Hijito, ven que tenemos una charlita aquí muy importante que tener. Y le dijo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: trae mi casa, hazme un guiso para que coma y te bendigo en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos comidita, unas viandas para tu padre, como a él le gusta, bien ricas. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga a ti antes de que muera. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en la mente de Raquel? Está tramando todo para que Jacob, ya que vendió la primogenitura, le compró la primogenitura por un plato de lentejas, que eso más o menos, según mis cálculos, había sido unos 30 o 40 años atrás que había pasado eso. Pero pues eso no afecta, porque como la primogenitura y la herencia, doble herencia, solo se recibe a la muerte del patriarca, pues no había pasado nada. Entonces Esaú dijo: no me interesa la doble herencia. Y Jacob dijo: bueno, yo recibiré mi doble herencia cuando muera. Pero faltaba la bendición. Entonces Rebeca dice: no, yo quiero la bendición para mi consentido, para mi hijito, para Jacob. Entonces, ¿qué hace? ¿Dónde vamos? Versículo 10. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. O sea, que ¿en qué pensó Jacob? O sea, se va a dar cuenta, no va a ser fácil. La trampa, mamá, la trampa que usted está pensando no va a ser fácil. Mi papá se va a dar cuenta. Y versículo 12. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. En esa época, el patriarca que maldiga a alguien era como, o sea, declararle lo peor y lo malo que viniera sobre su vida, y venía. O sea, esa era la palabra que Dios, por eso los antiguos bendecían o maldecían, porque así funcionaba. Entonces Jacob dijo: no, mamá, donde me llegue a agarrar mi papá y se dé cuenta que no soy Esaú, me vas a traer la maldición a mi vida y me voy a... O sea, se va a dañar todo para mí. Versículo 13. ¿Qué le responde la mamá? La mamá le dice: mijo, para todo hay solución. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Wow, a mí me... O sea, eso que dice Raquel, la mamá, Rebeca, la mamá, de que no me interesa. O sea, se ve la medida de cuánto era su consentido, ¿verdad? Que llegas al punto que dice: si hay maldición, yo la asumo, no me interesa, pero hagámoslo, hágame caso. Sigamos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Su madre hizo los guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. A todo lo tenía fríamente calculado. Lo vistió con los vestidos. Pero sí, pero ¿para qué los vestidos si Isaac era casi ciego? No veía. No, pero esta mamá... Versículo 16. Y cubrió sus manos y
la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Ah, mira, lo volvió velludo. Las primeras pelucas, pero no de cabeza, sino de que se nombra en la Biblia. Le puso, ¿no? Vello ahí. Versículos 17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Recuerden que él está ciego ya, de lo viejito, ya no ve. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Ahí está todo mentiroso, todo está haciendo todo según el plan que la mamá le había hecho. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Una mentira tras otra, ¿no? Versículo 20. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea que Isaac ya sospechaba y dijo: déjame tocarte. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Pobre viejito, lo están engañando, ¿no? Terriblemente. Entonces él sí tenía sus dudas, pero versículo 23. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y la trajo, y le trajo también vino, y bebió. A mí también me encanta el vino con carnecita. Uf. ¿Sí o no? Con un buen guisado, un vinito, un merlot, un cabernet. Uy, qué rico. No sé cuál sería el que le dieron, pero le dieron un vinito. O sea, Jacob lo atendió súper bien a su papá. Versículo 26. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Ahora entendemos por qué la mamá dijo: y también le pongo los vestidos, no sea que lo huela, y el olor de los vestidos va a declarar qué hijo es. No sé si usted conoce a sus hijos por el olor del vestido. No sé. Pues en esa época sí. Bueno, hoy es porque se le echa mucho blanqueador y todo eso, ya le cancela el olor, pero en esa época no había eso. Entonces el vestido conservaba el olor de la persona. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mire, esta fue la bendición. ¿En qué consistía la bendición patriarcal? Que estaba respaldada 100% por Dios. Lo que él decía, Dios lo iba a hacer. Diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. O sea, estaba declarando ¿qué? Prosperidad y abundancia sobre su hijo. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. ¿Qué estaba diciendo? Que iba a llegar a ser un gobernante, un grande. Está proclamando eso en bendición patriarcal. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. ¿Qué está diciendo? Lo está poniendo como el próximo patriarca. O sea, todos tus hermanos, cuando dice hermanos, está hablando pues de los primos, de todo el resto de la familia, del clan que pudiera haber, incluso de los siervos, de todo. El patriarca lo está dejando en las manos de Esaú. Pero no era Esaú, era Jacob. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Que fueron las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham, ¿recuerdan? En Génesis 12.
fueron palabras de Dios, que Dios le dijo a Abraham: los que te bendigan serán benditos y los que te maldigan serán malditos. Y por ahí tenemos la historia del presidente Chávez, ¿verdad?, que maldijo a Israel y en unos cuantos meses murió de cáncer. Y muchos dicen, fue por eso, porque se cumplió la palabra de Dios: el que maldiga a Israel será maldito también. Versículo 30. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de casa. ¡Wow! Apenitas. O sea, logró terminar todo, salió y llegó Esaú. Pero apenitas, le salió la cosa al pelo, como decimos. Versículo 31. E hizo él también guisados y trajo su padre y le dijo: levántate, mi padre, y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Y yo lo bendije y será bendito. Allá no había forma de echar para atrás. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? ¿Usted se imagina el corazón de Isaac? ¿Qué habrá sentido Isaac en ese momento? Póngase en los zapatos, las sandalias de Isaac. ¿Qué habrá sentido al verse engañado por su hijo menor? El menor, pero gemelo, acuérdense, eran gemelos, por el hijo menor, y haberle robado y haber hecho todo lo que hizo. Y ahora imagínense en el corazón de Esaú. ¿Cómo está Esaú? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: esta fue la bendición que le dio. Sí, le dio una bendición, pero no podía ser una bendición que fuera en contra de la primera bendición. Pero sí le dio una bendición. Y esta fue: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. ¡Wow! Eso ya no fue una bendición muy bonita. ¿Con qué lo bendijo? ¿Qué le dio? Le dijo que iba a tener abundancia, que iba a tener tierra, que iba a ser grande, pero que iba a ser siervo de su hermano. Y que una característica que iba a tener es que iba a tener que luchar a espada. Y que un día, cuando fuera fuerte, se quitaría ese yugo de su hermano, cuando llegara a ser un pueblo fuerte. ¿Qué les parece eso? Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿De qué se llenó Jacob? De odio. Mire cómo esta historia, que está registrada en este libro sagrado, en este libro santo de la palabra de Dios. Y como yo dije la vez pasada, lo que me encanta de la Biblia es que la Biblia
no esconde nada de lo que pasó, de las realidades de los grandes hombres, que fueron grandes hombres de Dios, pero mire lo que pasaron, mire lo que sucedió con ellos. Mire todo lo que hizo la mamá. Ella se armó toda la trama de engaño, buscó el beneficio de su consentido. Yo creo que ella no midió lo que iba a pasar con sus dos hijos. Ella no lo midió. Ella no se dio cuenta de que a la final iba a poner a un hijo contra el otro. Solamente pensó: voy a beneficiar al hijo consentido mío, al que yo más quiero. Quiero que él tenga. Eso me hizo acordar de una mamá que se acercó a Jesús. ¿Se acuerdan los evangelios? Una mamá que se acercó a Jesús pidiéndole algo por sus dos hijos. ¿Qué pidió? ¿La mamá de quién? De Juan y Jacobo, los dos hermanos. ¿Y qué le pidió la mamá? Dice ahí la Biblia que un día vino la mamá con Juan y Jacobo a Jesús: maestro, te pido que cuando vengas en tu reino y establezcas tu reino en la tierra, mis dos hijos se sientan, uno a la derecha y otro a la izquierda de ti. ¿Qué estaba pidiendo? Pues que sus dos hijos fueran los más grandes. Y obviamente Jesús reprendió a sus hermanos, a los hijos, a los apóstoles, y les enseñó que la grandeza, eso es en Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20, les enseñó que la grandeza en el reino de Dios no es por puesto, sino es por servicio. Que el que sirva, ese es el más grande. El que sirva a los demás en el reino de Dios es el más grande. Que eso no era porque yo lo pongo aquí y usted va a ser el más grande. Pero eso fue lo que hizo la mamá. Y pensemos en eso, pensemos en cómo es capaz una mamá, por un hijo consentido, de llevarlo a tal punto de dañar su propia vida pensando que está haciendo bien. Y cómo generó en Esaú esa herida tan terrible y ese odio por su hermano, hasta el punto de que dijo: yo tomo venganza y lo mato, pero voy a esperar que mi papá se muera. Mi papá se muera y yo a este lo liquido. Y jura matarlo. Ahora, ¿qué pasa enseguida? No vamos a leer toda la historia, se la cuento. Muchos aquí la conocen. Pero cuando su mamá escucha que Esaú va a matar, se ha jurado matar a Jacob, ¿qué hace? Otro ardid de engaño. Esta mamá era terrible. Y hace otro ardid de engaño. ¿Qué hace? Va donde Isaac, llama a Jacob y le dice: Jacob, supe que Esaú se prometió a sí mismo matarte, tienes que huir de acá. La mamá dijo: no, de pronto un día estos no espera que el papá se muera y lo mata. Entonces le dijo a Jacob: huye. Pero ¿cómo quiere que huya? Como ella trataba de que las cosas... Entonces agarra a Isaac y le dice que está preocupada. En la historia, Esaú ya se casó con dos mujeres cananeas de esa región, que dice ahí la Biblia le trajeron mucha tristeza a Isaac, porque Isaac no quería que Esaú se casara con mujeres cananeas. ¿Por qué razón? Porque eran idólatras, no creían en Dios. Él quería que se casara con mujeres de su propia familia que eran creyentes, pero Esaú no quiso. Y dice ahí la Biblia que trajo amargura al corazón de Isaac y de Rebeca. Entonces, ¿qué hizo Rebeca? Rebeca le dijo a Jacob, le dijo: esposo, estoy muy mal. Si Jacob se casa con una mujer de acá, yo me muero, o sea, esto va a destruir mi vida. Y lloró. Por favor, manda a Jacob a la tierra mía, allá en Padan Aram, para que allá consiga una mujer creyente, una mujer buena, y se case bien. Y Isaac efectivamente escuchó, se convenció
y mandó a Jacob con bendición, con todo, y lo mandó. Y ahí dice la Biblia que Esaú vio cómo todo se hizo, cómo lo logró mandar. Ahora, ¿qué hizo la mamá ¿qué hizo Rebeca? ¿Cómo se llama eso? Manipulación. Manipuló todo. Se acogió una medio verdad, manipuló a su esposo, a Isaac, lo convenció para que lo mandara, para librarlo. Pero, si ustedes siguen leyendo la historia de ahí para adelante, nunca más Rebeca se vuelve a encontrar con Jacob. ¿Qué significa eso? Perdió a su hijo. Quiso ganarlo, quiso tenerlo, quiso darle muchas cosas y a la final, ¿qué logró? Perderlo para siempre. Y es lo que pasa. Es lo que pasa. Entonces acá el mensaje para nuestras familias, acá en esta congregación es claro: no tengamos consentidos en la casa, no tengamos hijos, porque consentir un hijo pensando que lo bendigo, lo que hago es que dañarlo más. Ponga a todos sus hijos iguales, dele responsabilidades iguales, dele privilegios iguales, pídale lo mismo. Esos son principios de la palabra de Dios muy claros, de la palabra de Dios, para evitar que lleguemos a ese punto. Y segundo, que la esposa, que la mujer cristiana se sujete a su esposo. El mejor remedio para que la mujer no sea manipuladora, para que la mujer no busque hacer todo lo que hizo esta mujer, es que se someta a la autoridad y liderazgo de su esposo. La sujeción en la palabra de Dios es una doctrina muy importante. No es, especialmente en esta época, ¿no es qué? Bien vista, ¿verdad? No, por supuesto que hoy es anticultural, pero es el diseño de Dios. Y como siempre mi esposa dice, la sumisión y la sujeción es una bendición para la mujer. Si yo la quiero ver como algo incómodo y algo malo, es porque estoy pensando como el mundo. Pero si quiero ver la sujeción a mi esposo como algo bueno, como algo que me bendice y me cuida, entonces la sujeción es una bendición muy tremenda. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Les leo algunos versículos en el libro de Proverbios que dicen así. Proverbios capítulo 12, versículo 4, dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Derribó o edificó su casa Rebeca. La derribó. Se ve como este comportamiento obviamente puso a los dos padres, uno con un hijo y otro con otro hijo. Seguramente había mucha división y se ve como toda esta historia lleva a un desenlace, prevé un desenlace muy fatal, que es que un hermano mate al otro siendo su gemelo, que eso es lo que yo digo, es tremendo, siendo gemelos y siendo dos hermanos unidos, cómo se dañó su corazón para buscar eso. Y Proverbios capítulo 31, versículo 11 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. No hay como una mujer sabia, una mujer que edifica y una mujer en quien el marido puede confiar. ¿Podía confiar Isaac en Rebeca? No, por supuesto que no. No era Rebeca mujer virtuosa. Pero yo quisiera, más bien el Espíritu Santo hoy nos trae esa palabra para que en esta iglesia todas las mujeres sean mujeres virtuosas, sabias, que edifican su casa, y que si están bajo la autoridad de un esposo se dejen gobernar por sus esposos, se dejen para... ¿Qué influencia tiene una mujer en un hogar? Mucha, ¿verdad? Yo he visto grandes hombres así fornidos, de unos
bíceps grandísimos, fuertes, llorando como niños chiquitos porque una mujer les hizo y les deshizo. O sea, que una mujer tiene proverbios, hay un versículo en Proverbios que dice que la mujer puede convertir al hombre en un bocado de pan, textualmente dice así, que una mujer puede convertir a un hombre en un bocado de pan. Entonces la mujer tiene una gran influencia. Por eso la mujer cristiana trabaja sobre la característica cristiana y el carácter cristiano, y se convierte en la mejor esposa y la mejor mujer. Evita manipular a su esposo, sino que habla con él, abre su corazón y permite al esposo liderarlo. Pero también hoy les estoy hablando mucho a las mujeres, pero también le quiero hablar a los hombres. Para que una mujer sea sabia, edificadora, etcétera, ¿qué clase de hombre necesita? ¿Qué tan difícil es sujetarse a un hombre que es mal creyente, mal siervo, mal ejemplo? ¿Qué tan difícil es, mujeres? Muy difícil. ¿Qué tan fácil es para una mujer someterse a un hombre, un buen creyente, un buen hombre, que ama a Dios, que es ejemplar, que provee liderazgo espiritual en su casa? ¿Qué tan fácil es? Ya la cosa es más, no voy a decir que es fácil, pero es más fácil. Entonces aquí le hablo a los hombres, a los que son hoy casados, no importa si ya, como en el caso nuestro, ya estamos en el nido vacío, pero los hijos siguen siendo hijos, y aparte de eso tenemos nietos, y tenemos más gente a la cual influenciar. Es decir, que esto es para toda la vida. Y también le hablo a los que algún día se casarán, para que en su mente y en su corazón de hombres entiendan de la necesidad de edificarse en la palabra de Dios, de fortalecerse y de convertirse en verdaderos creyentes, no fanáticos, no religiosos, no esos que cumplen con venir el domingo al culto, no, esos son hipócritas. No, de los hombres de verdad, de los que viven el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y también el domingo, viven la palabra de Dios, son temerosos, que son una pieza todo el tiempo. Esos son los que Dios quiere que se levanten. Y esos esposos que son así, detectan cuando la esposa los quiere manipular y no se dejan manipular. Ellos detectan cuando su esposa está desequilibrada hacia alguno de sus hijos y no permiten eso, porque son sabios, son creyentes y buenos líderes. Ahora, yo lo estoy diciendo no porque yo sea el mejor ejemplo, me esfuerzo, pero es una tarea dura. O sea, es una tarea que hay que estar todo el tiempo y no descuidarse. Y ese es el llamado para hoy, para los hombres y para las mujeres. Terminemos leyendo Génesis 28, versículo 10. Entonces ya se fue Jacob, agarró sus chiritos, agarró su maleta y se fue de viaje. Agarró camino para la tierra de la familia de su mamá, donde ella quería que encontrara a su hijito, que su hijito encontrara esposa. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Si ustedes miraran en un mapa de esa época, Beerseba hasta Harán es un camino largo, posiblemente varias semanas de viaje. Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Paremos acá un momentito. Aparece ese sueño, él se acuesta. ¿Qué es lo que tiene de almohada? Una piedra. ¿Qué tan buena esa almohada? Pero él estaba cómodo, porque soñó, durmió y soñó. Y en su sueño vio una escalera larga que estaba sobre la tierra, pero iba hasta el cielo. Y ángeles subían y bajaban por esa escalera. Y de pronto vio Dios en lo alto. Y de pronto Dios habló. Y lo que Dios habla, esas mismas palabras que Dios le está hablando, son las mismas palabras que le había dicho a Abraham y que después se las dijo a Isaac y que ahora se le estaba diciendo a Jacob. La misma promesa de la tierra, de la descendencia y de la bendición de Dios. Versículo 15. Miren lo que le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y subraya esta frase: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa frase es poderosa. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, de almohada, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Quiere decir, en esa época la consagró como una piedra especial, como una piedra algo diferente, y le puso aceite encima. 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Alguien sabe? Si no saben, en muchas Biblias hay una letrica y abajo dice el significado. Casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Y llamó aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Si estudiamos un poquito las palabras de Dios y las palabras de Jacob, ¿qué pasó acá? Dios se aparece a Jacob. ¿Por qué en este instante? ¿Y por qué en este momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué Dios no se le había aparecido a Jacob mucho antes? Y tal vez uno pudiera pensar que ¿cómo iba Jacob? ¿Cómo estaba el corazón de Jacob? Ya entendiendo todo lo que había pasado, ¿cómo estaba? ¿Estaba huyendo? ¿Temeroso? ¿No le habrá dado mamitis? Seguramente le hacía mucha falta a su mamá, con la que había vivido 45 años, que tendría Jacob más o menos 45 años cuando pasó esto. Le habrá dado mamitis, le habrá hecho sentir mucho. Estaba solo ¿con quién iba? Solo, absolutamente solo. Ahora sí pregunto, ¿por qué creen que Dios se le aparece hasta ahora? Si se le hubiera aparecido allá en la casa, posiblemente no había pasado nada. Pero Dios preciso se aparece en el momento en que la vida de Jacob perdió la casa, perdió la mamá, está solo, está huyendo, su hermano amenazó con matarlo. ¿Se fijan todas estas circunstancias? ¿Cuántos de ustedes
conocieron a Dios en la peor circunstancia de su vida. Porque Dios hace eso. Porque Dios usa a veces las peores circunstancias para que una persona le conozca. Y yo he visto, la mayoría de personas buscamos a Dios cuando todo va bien. No, cuando todo va mal. Es muy raro que alguien que está bien con todo diga quiero buscar a Dios. No, generalmente tiene vacíos, tiene tristezas, tiene emociones encontradas, tiene algo para buscar a Dios. Dios siempre busca el mejor momento para encontrarnos. Y si tú estás aquí hoy y no te has dejado encontrar por Dios, yo siempre digo, no esperes hasta que estés en las peores circunstancias para que busques a Dios. Busca a Dios ahora. ¿Y qué fue lo que vio? Una escalera con ángeles que subían y bajaban. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esta escalera me habla ¿de quién? De Cristo. Es una imagen de Cristo. Esa escalera que conecta al hombre con Dios. Hoy es Cristo el Señor que vino, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. ¿Qué necesito? Arrepentirme de mis pecados y entregar mi vida a Cristo. Dejar que Él la gobierne, que Él sea Señor sobre mi vida y que el Espíritu Santo venga para darme el poder para vencer, porque mis propias fuerzas no puedo. Eso es lo que pasó con Jacob. Jacob llegó a ser el primogénito y ahora tener la bendición. ¿Para qué le servía en ese momento? ¿Para qué le sirvió ser el primogénito? Por robo. Y la bendición por robo. ¿Para qué le servía en ese momento? Para nada. Pero en los planes de Dios todo cuenta. Hasta mis fracasos, mis errores, mis pecados, todo cuenta. Y Dios en su plan tenía que el que iba, ¿quién era el que tenía que ser el descendiente que seguía la línea para traer al Mesías? Entonces ustedes van a ver que después los israelitas hablaban de Dios. ¿El Dios de quién? De Abraham, de Isaac. Pero ¿quién debió haberse puesto ahí? Debieron haber dicho el Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl. ¿Y por qué razón Esaú no estaba ahí? Por un lado, Jacob lo engañó, pero por otro lado, y dice Hebreos capítulo 12, que Esaú menospreció lo espiritual, la herencia. Esta herencia significaba que el Mesías iba a venir a través de él, pero Esaú lo desechó. Y no vayas tú a desechar lo espiritual y la bendición de Dios por un plato de lentejas. Hay tanta gente, y cuando yo hablo de un plato de lentejas quiere decir dinero, fama, mujeres, placeres, todo lo que usted quiera que el mundo ofrece es un plato de lentejas que se cambia por la herencia de Dios. ¿Cuántos de aquí van a cambiar la herencia de Dios por un plato de lentejas? Espero que no lo hagan. No lo vendan. No vendan la herencia de Dios por un plato de lentejas. Tengan a Dios como la mejor herencia. Y tengan su palabra y su reino como la herencia más grande. Como la doble herencia. ¿Y quién va a perder la bendición como la perdió Esaú? La bendición de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que ninguno quiere. Ojalá ninguno la desprecie ni la venda. La bendición de Dios. La oportunidad de Esaú se la dio Dios. La rey la tenía, pero él la... ¿Cuándo empezó la caída de Esaú? Cuando despreció la herencia y la prefirió por... Ahí empezó la caída. Y por ahí la mamá de Jacob se aprovechó de todo eso. Y Jacob se aprovechó. Pero en los planes de Dios todo cuadra. Y Dios usa todo. No que justifique lo mal que... Nada justifica lo mal que hizo Jacob, ¿verdad? Pero a la final lo malo que hizo Jacob
estaba en los planes de Dios para hacer de Jacob el patriarca tercero y a partir de él traer a la nación. ¿Qué pasó con Esaú y sus descendientes? La nación de los edomitas. Los edomitas, la nación edomita nació de Esaú. Y hubo un tiempo en que los edomitas eran una gran nación y se sacaron a Israel de encima y se cumplió la profecía de Jacob. Pero hasta el día de hoy los edomitas siguen peleando contra los israelitas. ¿Quiénes son los edomitas hoy en día? Básicamente Irak, Irán, todos esos que están en esas regiones son descendientes de los edomitas. Y esta historia tiene sus consecuencias hoy. Ahí están iraquíes, iraníes y todos los descendientes de Esaú, los árabes, peleando contra los descendientes de Jacob a muerte, y los quieren destruir y matar, quieren desaparecer. Es decir, que la venganza de Esaú en el corazón ha traspasado las generaciones y sigue hasta el día de hoy. ¿Se fijan? Qué triste realidad. Pero hermanos, hoy el mensaje del Señor es que vengas al encuentro con Dios, conozcas a Cristo, que es la escalera, andes con la palabra, andes con Cristo. No vale la pena, a los hombres no vale la pena ser infiel a su esposa, no vale la pena, se pierde mucho y se acaba mucho. A las mujeres no vale la pena engañar a sus esposos, manipularlos, tener hijos consecuentes. Todo lo que hemos hablado no vale la pena, trae mucha desdicha sobre los hogares. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres del Señor, del temor de Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga.